El otro caso es de la tiroiditis subaguda dolorosa. Esta tiroiditis se puede dar en el caso de infecciones por virus, como por ejemplo el COVID-19, otros virus respiratorios que terminan produciendo una inflamación con un dolor muy intenso a nivel del cuello. No lo puedes a veces ni tocar el cuello de la persona. No puedes ni mover. No puedes o mover el cuello, es muy dificultoso en efecto. Y cuando tú haces estudios en sangre de cómo están las hormonas tiroideas, la tiroides va a liberar hormonas y eso va a producir un cuadro de tirotoxicosis, un cuadro compatible al hipertiroidismo que ya hemos mencionado, pero además con dolor en la tiroides. Hola con todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Hablemos de Salud. Soy el Dr. Cristian García. Es un gusto para mí poder llevar temas de información que sean de utilidad para todos ustedes. Recuerden, esto no es nada más que un tema informativo, un poco de diálogo para que ustedes puedan nutrir un poco los conocimientos, pero poder orientarles y que puedan consultar con los médicos que requieren para tratar de sus problemas de salud. Cada día tenemos nuevos episodios, más novedades y también invitados con alta trayectoria académica, además que grandes amigos. Son aquellos que pueden distribuir un poquito de su tiempo y compartir su experiencia con todos nosotros para llevar un poco de información hacia todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar finalmente, y lo digo de esta forma porque yo soy cirujano de cabeza y cuello, trato tiroides, problemas endocrinos de la tiroides, y hemos elaborado este tema para todos ustedes para hablar finalmente de algo que estaban esperando, problemas funcionales de la tiroides. Y es por ello que hemos invitado a un gran amigo de la casa, un gran amigo personal, pero además un gran médico académico y docente con amplia trayectoria y conocimiento que nos ayudará a resolver algunas inquietudes que estoy seguro que todos ustedes tienen. Les voy a ser un poco infidente. Mucho de los conocimientos que yo adquirí en el tiempo, que tuve la posibilidad de ir aprendiendo, lo aprendí junto a mi amigo, el doctor Jorge Salazar, médico endocrinólogo, a quien le damos una calurosa bienvenida. Jorge, bienvenido a este espacio. Es un gusto para mí pues tenerte de invitado, es una honra muy grande, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias, Cristian. En efecto, hemos compartido muchos casos, algunos de ellos muy complicados, de pacientes y que gracias a la colaboración entre médicos cuyo último fin es beneficiar al paciente, a su salud y su vida, hemos salido adelante. En este sentido, es un honor poder compartir conocimientos con la audiencia y desde ya un honor compartir escenario con Cristian García, como es un connotado cirujano de cabeza y cuello y más allá de eso un colega y un amigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, amigo. Yo les voy a contar un poco de cómo fue que conocí a Jorge Salazar. Resulta que cuando alguien es médico, termina su formación, pues llega con sus documentos a empezar a trabajar en algún hospital. Busca y golpea todas las puertas de los hospitales. Muchos de ustedes que están viendo este programa saben a lo que me refiero, han pasado por ello, se formaron, hicieron un posgrado y ahora, ¿qué hacemos con nuestra especialidad? Cuando yo terminé mi posgrado, empecé a buscar varios lugares. Tuve la gran fortuna de llegar a un gran hospital referente aquí en mi país, en Ecuador, donde llegué, pero era el médico nuevo, era el médico joven, era el médico quizá con menos experiencia en el entorno. Tenía únicamente mi actitud, las ganas en mis manos y pues tenía que hacer algo para poder destacarme. Fui a golpear las puertas de cada uno de mis colegas y entonces llegué hasta el consultorio del doctor Salazar. Recuerdo aquel día, es inolvidable para mí porque yo me acerqué y le dije: hola doctor, buenos días, soy tal persona, ¿podría yo ayudarle y colaborarle con sus casos? Y ustedes se van a sorprender la respuesta. Me dijo: desde luego, te estábamos esperando hace algún tiempo y me gustaría compartir tu experiencia con todos nosotros. Se trata de ello. La medicina ha cambiado muchísimo en los últimos años y siempre que sea posible juntar la experiencia de varias personas en un ámbito multidisciplinario
siempre habrá alguien que se beneficie, y ese alguien no somos los médicos, es el paciente. Entonces, buscar el beneficio común para un paciente es lo que aprendí desde el día 1 que conocí a Jorge Salazar. Es por ello que doy mi agradecimiento también, y pues siento un honor muy grande porque mi carrera tomó un curso muy diferente desde aquel impulso que Jorge dio para mí. Me gustaría que pues nos cuentes un poquito la trayectoria de Jorge. ¿Cómo Jorge llegó a ser el médico endocrinólogo? ¿Cuándo empezó esta idea de serlo? Siempre nos gustó, como tú sabes, la parte de la medicina que involucra la ciencia, pero también la ayuda a los pacientes, también la parte bioquímica de las hormonas, ya desde el pregrado, ya desde cuando nos estamos formando como médicos. Es así que buscando posgrado, buscando alternativas de formación, llegamos a ser compañeros cuando estuvimos en aquella clínica hace muchos años, antes de salir del país, como nos toca viajar para buscar horizontes de formación y tratar de superarnos. Yo fui a Buenos Aires, estuve viviendo ahí durante 8 años y primero hice medicina interna, luego endocrinología, y en esos años fui sumando experiencias con personas tanto en la parte clínica y quirúrgica. Me di cuenta cómo podemos aprender los cirujanos, los endocrinólogos de los cirujanos, cómo podemos nosotros sumar un punto de vista diferente cuando entramos a una cirugía, cuando conversamos estrechamente sobre los casos entre profesionales que tienen distintas ópticas, pero no opuestas, sino complementarias, como siempre fue con Cristian. Y después de esos 8 años tuve la suerte también de trabajar en el gran hospital que nos vio empezar, tanto a Cristian como a mí en la práctica luego del posgrado, y luego compartir casos en la práctica privada. Y es un honor también poder decir que Cristian es un referente en la cirugía de cabeza y cuello del Ecuador, y también más allá de la cirugía, complementando el tratamiento de la patología tiroidea estructural, es decir, del bocio, de los nódulos tiroideos, del cáncer de tiroides, con tecnologías innovadoras y sin precedentes en el Ecuador, como es la ablación por radiofrecuencia de nódulos en la tiroides. En ese sentido, aprendemos ahora nosotros de Cristian, todos los médicos del Ecuador, también los endocrinólogos, y actualmente me desempeño no solo en el Hospital Eugenio Espejo, sino también como médico asociado del Hospital Metropolitano, donde también hemos compartido casos complejos, y en mi práctica privada. Nos gustó desde siempre la docencia, la enseñanza médica, y también en varias universidades me desempeño como docente. Es un gusto poder estar acá y compartir experiencias, conocimientos y transmitir y beneficiar a quienes nos están mirando al otro lado de la cámara. Sí, mira, qué curioso ahora que topaste ese tema acerca de cómo nos conocimos, ¿no? En realidad, inmediatamente me acordé y retrocedí ya algunos años, o sea, son no menos de 20 años, no, 15 años al menos, de que nos conocimos. Y sí, fue en una clínica donde yo también tuve la fortuna de poder hacer turnos, guardias, y donde tuve también ese incentivo de llegar a la parte quirúrgica, y recuerdo haber compartido algunas guardias. Sí. Entonces, yo me acuerdo plenamente que cuando yo creía que todo había terminado, pues Jorge estaba pensando en algo más. Entonces decía, no, hay un electrocardiograma que a mí no me cuadra, es mejor revisarlo nuevamente porque podría ser esto. Entonces yo me predisponía ya a descansar cuando Jorge, vamos, acompáñame. Yo, pero estaban todos bien. Sí, pero puede haber algo más, vamos. Entonces ahí aprendí esa necesidad de no hacer lo necesario, sino de hacer aquello que te corresponde, porque puedes estar marcando la diferencia de algo muy importante y valioso cuando de medicina se trata. Pues ese entusiasmo de buscar algo diferente, de hacer algo más, de marcar la diferencia, es lo que me llevó pues ahora a compartir un poquito esto con todos ustedes. Creo que no es algo diferente, sino que es una posibilidad más de todos nosotros comunicarnos. Quiero destacar la trayectoria de Jorge, recordar para todos quienes están viendo, sé que hay algunos estudiantes también que siguen nuestro canal,
recordarle algo que yo simplifiqué en un comentario que comparto también con mis estudiantes. Nada es imposible, nada es lejano, solo depende de tus propósitos, de a dónde quieres llegar, pero cuánta energía quieres aplicar para conseguirlos. Y eso es lo que Jorge ha demostrado e intentamos demostrar para ustedes, y pues siempre estamos abiertos también para poder compartir un poquito nuestras experiencias, ya que hemos ganado algunos años para hacerlo. Bueno, yo también agradezco el tiempito que nos das acá y quería inmiscuirnos un poquito ya en el asunto que nos trajo a conversar el día de hoy, que son aquellos problemas tiroideos. Mira, la glándula tiroides, y yo decidí dedicar mayor tiempo al tratamiento de las lesiones estructurales o tumores o nódulos, porque es una enfermedad, es una glándula que tiene, aún siendo pequeñita, una incidencia muy alta de alteraciones, trastornos funcionales o en su forma. Hoy quería dedicar el tiempo a hablar un poquito de trastornos funcionales, aunque algunos involucran también trastornos en su forma, obviamente. Y es por ello que quería que nos des un poco tu comentario. ¿Cómo está nuestro entorno? ¿Qué tan frecuente es las enfermedades de tiroides desde tu perspectiva? ¿Y qué tan grave es? Porque cuando un paciente llega a la consulta dice es que siento morirme, estoy mal, creo que tengo la tiroides. Y ese creer tener la tiroides, llevarlo en la mente, le hace mucho más daño que alguna enfermedad de la tiroides. Entonces, por favor. En efecto, en la medicina son dos ejemplos de patología muy frecuente, pero que pueden cambiar la calidad de vida de nuestros pacientes de forma profunda y crónica además. Cuando una persona tenga dudas de si puede pasar algún problema con la tiroides, comentarlo, mencionarlo, consultar con especialistas capacitados es fundamental. En ese sentido, los endocrinólogos nos dedicamos a la resolución clínica, puede ser con medicamentos, de las enfermedades de la tiroides. En este sentido tenemos dos extremos, y para muchas de las personas que nos escuchan y nos miran será algo familiar. El hipotiroidismo implica que la glándula tiroides funcione menos de lo normal, que el trabajo de la tiroides se encuentre enlentecido. Y esta palabra, que implica velocidad, nos lleva a la función normal de la tiroides. La tiroides regula la rapidez o lentitud con la que funciona nuestro organismo. El conjunto de reacciones químicas de nuestro organismo, que se llama metabolismo, es regulado por la glándula tiroides. Como decías, una glándula pequeña, sutil en la base del cuello, pero que tiene una función vital: regular el metabolismo. Si se encuentra enlentecida la función de la tiroides, tenemos hipotiroidismo. Y en ocasiones hay que tratarla a los pacientes con enfermedad de la tiroides con levotiroxina, que es una hormona, una pastilla que se toma todas las mañanas antes de desayunar, y que a través de la medición de hormonas en la sangre del paciente nos indica si llegamos a objetivos de tratamiento. Sí, yo he sido testigo también de varios pacientes que llegan y dicen, es que yo creo tener hipotiroidismo. Entonces le digo, ¿por qué cree tener hipotiroidismo? Lo que pasa es que me engordo fácilmente, se me cae el cabello, se me quiebran las uñas. Entonces son síntomas que podrían estar relacionados, pero no son específicos. Y a ello, entonces, ¿cuál es un examen que yo puedo solicitar a mi paciente para confirmar, descartar o echar finalmente un comentario certero de cómo tratarlo? En efecto, lo que tú señalas es muy frecuente y los pacientes lo perciben con un deterioro en su calidad de vida: caerse el cabello, las uñas frágiles, el cansancio crónico, o no poder bajar de peso o aumentar de peso más allá de lo que es saludable. La TSH es una hormona que nos dice cómo está funcionando la tiroides. Si hay un exceso de función de la tiroides, lo sabemos por la TSH. Si hay una falta de función de la tiroides, lo sabemos por la TSH. Y es un examen bastante sencillo. En la mayoría de laboratorios confiables que tenemos en nuestro país, esto se puede solicitar, no reviste un mayor costo y es fácil de interpretar, tanto para el endocrinólogo, también para el cirujano y otras especialidades de la medicina, y con eso determinar, por ejemplo, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Yéndonos al otro extremo del espectro de enfermedades de función de la tiroides, tenemos el exceso de
o producción hormonal de la glándula, que es el hipertiroidismo. Y si hacemos una comparación, lo uno sería disminución de la función con enlentecimiento de las funciones orgánicas. El otro sería exceso de función con aceleración de estas funciones. Entonces la persona cambia sus síntomas. Tendrá temblor, aceleración de las pulsaciones del corazón, pérdida de peso, pero también sensación de debilidad o desgaste en su rendimiento. Cuando alguna de estas pistas surja en algún caso en la vida de nuestros pacientes, ustedes pueden consultar a los especialistas que nos desempeñamos en enfermedades tiroideas. Bueno, entonces finalmente si yo creo tener una alteración en la función de la tiroides, yo le voy a solicitar la TSH, ¿no es cierto? Es la mejor hormona para tratar de identificar en alguno de estos dos espectros, hipo o hipertiroidismo, inicialmente una sospecha y salir de dudas. Claro, esta recomendación es porque del otro lado nosotros percibimos y sabemos que los costos que podrían llegar a involucrar los cuidados de salud pueden ser muy altos, pueden ser muchas de las veces sacrificio de otros costos familiares. Entonces, optimizar con los recursos necesarios el diagnóstico es importante y por eso existen especialistas. Consulte con su endocrinólogo, consulte con su médico especialista de tiroides. Pedir exámenes innecesarios para iniciar un diagnóstico me parece pues inoportuno. Es muy respetable, cada médico pues cuida de su experiencia, de su profesión y de su preferencia. Sin embargo, existen guías y protocolos que hoy estamos pues confirmando la necesidad de hacer lo correcto. Lo correcto es pedir una hormona y en base a ella pues podemos partir con el resto de estudios necesarios. Y si alguien tiene una alteración en la TSH, hipo o hipertiroidismo, es necesario también complementar con otros exámenes. Por ejemplo, le pido de una vez una ecografía adicional o empiezo topándole, empiezo pues haciendo alguna indagación. En efecto, nosotros complementamos la impresión diagnóstica que nos da la narrativa del paciente, lo que nos cuenta el paciente, sus preocupaciones, con el examen físico. Si una persona tiene agrandada su tiroides, si se toca algún nódulo, alguna bolita que llama la atención en el cuello, en cualquier parte de el segundo examen, cuando hay una anomalía en el examen físico, en la palpación o en lo que el paciente siente a nivel del cuello, uno de los mejores exámenes es la ecografía o ultrasonografía, disponible ampliamente, pero que también debe ser indicada acertadamente, también tiene que ser interpretada acertadamente. Y a partir de allí es donde más nos combinamos cirujanos con endocrinólogos, porque si bien nosotros los endocrinólogos como clínicos curamos con una prescripción o controlamos una enfermedad con una prescripción, en muchos de los casos, por ejemplo, nódulos tiroideos o cáncer de tiroides, la curación y el manejo definitivo se hace en equipo con cirugía de cabeza y cuello. Sí. Miren, segunda conclusión que vamos compartiendo para ustedes como definición de cuándo hacer, cuándo solicitar y lo necesario es la ecografía. La ecografía debe ser solicitada por un médico que percibe alguna señal de riesgo. Entonces necesitamos caracterizar la tiroides y su forma, y esto será interpretado también por un médico que tenga una experticia suficiente. No es necesario pedir una ecografía a todas las personas, tampoco es necesario pedir un examen de rutina a todas las personas. Será encaminado a quienes se considere necesario. A propósito del examen de sangre, porque yo también he recibido muchos pacientes que me dicen, mire, pero ¿y qué tal si mi hijo nace con hipotiroidismo? ¿Y qué tal si a los 7 años tiene hipotiroidismo? Y etcétera, ¿no? Entonces, cada año pensamos que podría tener alguna alteración en la función de la tiroides. Ecuador se caracteriza por hacer un screening prenatal, inclusive en el nacimiento. ¿Qué posibilidad existe de que tengamos alteraciones neonatales? ¿Cuán grande es esa posibilidad de tener alteraciones desde muy pequeñitos? Esa posibilidad es muchísimo mayor cuando estamos en un ambiente o en un país o en una región que carezca de yodo en la alimentación. Afortunadamente en nuestro país desde hace muchas décadas ya y coincidentemente con profesores que nosotros compartimos en la universidad donde nos formamos aquí en el Ecuador, existieron investigaciones que terminaron justificando la suplementación de yodo en la sal.
Gracias a esto, una medida en salud pública de mucho impacto, maravillosa, benéfica, se ha llegado a disminuir la posibilidad de hipotiroidismo en personas gestantes, en las mujeres embarazadas y también en sus hijos, en los bebés que nacen de nuestras mujeres en el Ecuador. La incidencia o la forma en la que la cantidad en la que se presenta hipotiroidismo al nacer es muy baja. Gracias a esta intervención en salud pública, la yodación de la sal, ponerle yodo a la sal. Pero de todos modos, y como tú nos dices, identificar tempranamente niños, criaturas recién nacidas con hipotiroidismo es fundamental. Por eso todos los niños que nacen en el Ecuador se someten a una prueba de pesquisa neonatal, de detección, aunque no tengan ningún síntoma o antecedente, y ya se va a saber tempranamente si alguien necesita otra intervención. Diagnóstico y luego tratamiento oportunos, pero en realidad es muy infrecuente, ya hablaríamos de 1 en cada 1000 nacimientos. Claro, yo recuerdo algunas imágenes históricas, inclusive en los libros de nuestros profesores que nos mostraban. Deben recordar quizá algunos de ustedes el cretinismo, ¿no? Aquellas personas que estaban en los parques pequeñitos, de estatura muy bajita, con bocios muy grandes. Aún se lo puede ver esporádicamente, pero cada vez es menos frecuente porque la iodización en la sal evitó que tengamos este problema. Pero realmente fue un problema de salud pública en algún momento, porque tener una persona con discapacidad intelectual, digámoslo así, además de ciertas limitaciones por deficiencia de yodo y alteraciones de la tiroides, era muy costoso en términos familiares, en términos sociales, y se lo pudo evitar con algo muy sencillo. Pero, ¿qué sucedió en adelante? La iodización en general y en nuestro territorio, en términos tal vez más académicos, ¿fue suficiente? ¿Fue la necesaria? ¿Está correcta? ¿Hay que hacer alguna modificación tal vez? Se sabe que en salud pública, y cuando hablamos específicamente de desórdenes por déficit de yodo, las enfermedades que surgen cuando no tenemos yodo suficiente en el ambiente o en la alimentación, hay que hacer monitoreos continuos. Desde la salud pública deben registrarse en escuelas, en comunidades donde hay mujeres embarazadas, la cantidad de yodo en la orina de esos pacientes. Y de esa manera se sabe si en esa región hay un consumo adecuado de sal yodada. Desde ya, los médicos de atención primaria deben estar atentos en la comunidad que les ha tocado cuidar. Si hay manifestaciones inusuales en el crecimiento, en la talla, en el peso de las criaturas o en su desarrollo temprano, motriz, intelectual, para saber si es que hay alguna pista para aplicar una prueba de función tiroidea. Es decir, los trastornos de función de la tiroides siguen siendo muy frecuentes a pesar de la iodinación adecuada de la sal. Ya no tanto en las personas que recién nacen, las criaturas o los neonatos, pero sí a lo largo de la vida, niñez, adolescencia, hombres y mujeres jóvenes, mujeres embarazadas y adultos mayores. Si la sospecha clínica justifica un examen, hay que hacer una averiguación más profunda con los estudios complementarios. Son más conocimiento, más ideas, información para ustedes, para que pues la puedan aprovechar. Quizá son preguntas que la teníamos en nuestra mente y espero que sea de utilidad para ustedes. De esa misma forma, tengo yo algunas preguntas que surgieron en mi práctica cotidiana. Yo soy cirujano, fui entrenado para operar, pero tuve que retroceder un poquito a conocer el metabolismo, la función de la glándula tiroides, por algunos casos súper específicos. Entre ellos, y una pregunta muy frecuente en el hipotiroidismo es, si estoy buscando la posibilidad de estar embarazada, ¿puedo embarazarme teniendo hipotiroidismo? ¿Qué va a suceder si me embarazo? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Lo ideal es que un embarazo se planifique, y si es que hay antecedentes familiares de hipotiroidismo de la mujer que se pretende embarazar, si esa misma persona ha tenido en algún momento la detección de una inflamación crónica de la tiroides, la conocida tiroiditis de Hashimoto, o la presencia de anticuerpos en la sangre que justifican esa sospecha de tiroiditis crónica o tiroiditis de Hashimoto, es mejor antes del embarazo hacer una prueba de función tiroidea y de esa manera llegar a tratar, si es necesario, el hipotiroidismo.
Es decir, el hipotiroidismo tiene un impacto negativo cuando no está adecuadamente tratado o identificado en el desarrollo intrauterino, o sea, en el devenir de la gestación. Si es que llegamos a tiempo, los impactos son mínimos o no existirán si una mujer con hipotiroidismo se embaraza y está adecuadamente tratada. En el caso diferente, cuando no hay un buen tratamiento o identificación de hipotiroidismo en el embarazo, se pueden dar condiciones que afectan tanto a la madre como a la criatura, que actualmente, si bien infrecuentes, pueden darse. Claro, es decir, una paciente con hipotiroidismo sí puede embarazarse. Sí. Podría ser que omitió hacerse un control, se embarazó y no sabía que estaba en hipotiroidismo y aún así se embarazó. Pero cuando pasa a los controles ginecológicos se va a hacer un screening para determinar si tiene o no. El riesgo que corren estas personas, estas damas que finalmente se embarazan, es la posibilidad de que tengan pérdidas tempranas. Eso se debe conocer. El hipotiroidismo no impide que se embarace, pero podría tener pérdidas tempranas y alteraciones en su embarazo. Me gustaría también hablar un poquito acerca del otro extremo de las funciones de la glándula tiroides, que es el hipertiroidismo, que realmente no es que sea menos importante, de hecho es aún más importante que el hipotiroidismo, porque el reemplazo hormonal en el hipotiroidismo, tomando la levotiroxina, pues nos lleva a controlarlo finalmente, ¿no? Pero en el hipertiroidismo, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los tipos de presentaciones del hipertiroidismo, es decir, el exceso de producción de hormonas de tiroides? Vemos que el hipertiroidismo, exceso de función o exceso de secreción de las hormonas tiroideas, puede llegar a ser una enfermedad devastadora. La persona puede tener en pocos meses pérdidas drásticas de peso, bajar de peso aceleradamente. La persona puede sentirse aún en reposo, sentir las palpitaciones del corazón, sentir aceleración de las palpitaciones cardíacas, temblar, sudar demasiado, sentirse acalorada todo el tiempo y también una sensación de debilidad inusual. Entonces el hipertiroidismo se puede confundir con otras enfermedades, por ejemplo el cáncer, por esa pérdida drástica de peso, por ese malestar tan significativo que afecta la calidad de vida. El hipertiroidismo se puede acompañar también de un agrandamiento de la glándula tiroides o bocio. Se puede acompañar también, cuando hablamos de un tipo específico de hipertiroidismo, que es la enfermedad de Graves, a propósito, la forma más frecuente de hipertiroidismo, propiamente dicho, de los ojos protruidos, los ojos saltones. Eso es lo que llamamos exoftalmos o oftalmopatía distiroidea. Entonces, ¿es digno de consulta esto? Sí, e incluso siendo menos frecuente que el hipotiroidismo, el hipertiroidismo puede ser aún más devastador. Y finalmente, dado que existe un aumento de la circulación de hormonas tiroideas, esto llevará a una alteración cardíaca, por ejemplo, con arritmias o haciendo que el funcionamiento del corazón cambie tanto que se produzca insuficiencia cardíaca o infartos. Esto lo llegamos a ver de forma extrema, no tan frecuente, pero puede llegar a pasar si una persona no tiene una orientación adecuada o un tratamiento oportuno o ideal del hipertiroidismo. Sí, de hecho, los efectos acumulados, los digo yo de esa forma, del hipertiroidismo, se podría considerar que son ligeramente más tolerables en las personas jóvenes que en las personas adultas y adultas mayores con trastornos adicionales, ¿no? Pero siempre se refleja ese fenotipo que nos comentabas, una persona delgadita, algunas veces con los ojitos saltones, muy nerviosa además. Es muy curioso que los pacientes cuando llegan a la entrevista, ¿no?, a conversar con nosotros, ellos están un paso más adelante de lo que nosotros queremos conversar y exponerles y explicarles. Ellos están un poco más acelerados, es para hacernos entender. Y es una facies muy típica y podemos identificarlo. De igual forma, con un examen simplemente podremos complementar el diagnóstico que nosotros ya podemos percibir. Existe adicional, nos comentaste del Graves. También existe el hipertiroidismo por bocio difuso tóxico. Y existe una entidad, la tercera, que es un nódulo único que produce muchas hormonas. ¿Qué tan frecuente es esta posibilidad?
En orden de frecuencia, la enfermedad de Graves es la que justifica la mayoría de casos con hipertiroidismo, pero tenemos también el bocio con varios nódulos o polinodular y lo que finalmente comentabas tú, el adenoma tóxico, es decir, un solo nódulo que termina produciendo un exceso de función. Es un tumor benigno, ventajosamente, pero el hipertiroidismo puede ser, junto con el abultamiento a nivel del cuello, lo que termina dando la pista del diagnóstico. Y en este sentido es cuando hemos colaborado cercanamente con médicos cirujanos y en particular Cristian, que tiene experiencia en la ablación por radiofrecuencia, para tratar mínimamente invasivo un nódulo que genera exceso de hormonas. Está descrita la utilidad de la ablación por radiofrecuencia en estos casos y es un método que no necesariamente implica cirugía, sino apenas la aplicación de un recurso que ya está disponible en el Ecuador, con, si bien es cierto, pocos médicos que lo hacen efectivamente, que lo hacen bien, pero en el caso de Cristian, de los que tienen mayor experiencia a nivel nacional, y puede solucionarse este tipo de hipertiroidismo con un procedimiento mínimamente invasivo de forma definitiva. Entonces sí, si bien el adenoma tóxico es el menos frecuente de los casos, es el que puede resolverse en esta situación con un procedimiento mínimamente invasivo. Correcto. La presentación, la diversidad de presentación de hipertiroidismo requiere una experticia adicional. Yo por eso siempre sugiero visitar su endocrinólogo, quien nos dará un apoyo adicional en el contexto del tratamiento que vayamos nosotros a elegir. Hemos hablado de la radiofrecuencia. La radiofrecuencia está indicada para el tratamiento del hipertiroidismo cuando su presentación es un nódulo autónomo tóxico. Para diagnosticar esta enfermedad o esta lesión se requiere de algunos complementos, enfocando a la terapéutica, es decir, al tratamiento por radiofrecuencia. Quizá se necesita una ecografía complementaria, pero también una gammagrafía, quien nos ayudará a identificar el lugar de hiperfunción de la glándula y poder pues orientar finalmente si es candidato o no a este tratamiento, porque adicional debemos conocer que el hipertiroidismo tiene varias formas de tratamiento, entre ellos medicamentosos, procedimientos nucleares y definitivos como la cirugía. ¿Nos puedes contar un poquito de aquello? En efecto, es importante porque los pacientes tienen varias opciones y cada opción debe ser determinada en forma individual. Cada persona, cada paciente es un universo distinto y tenemos que conocer también las preferencias de los pacientes, exponiéndoles claramente cuáles son las alternativas. El hipertiroidismo se puede tratar de forma crónica con medicación. El metimazol es uno de los medicamentos que están disponibles en el mundo, pero el único que tenemos aquí en el Ecuador. Y este medicamento frena la función excesiva de la tiroides. Y en el mediano plazo, este freno adecuado, medido de la función tiroidea en exceso, lleva al bienestar al paciente. En algunos casos puede utilizarse en forma crónica y la tiroides va paulatinamente desinflamándose si pasa el caso de una enfermedad de Graves y puede llegar a la remisión o curación del hipertiroidismo. ¿En qué nos ayuda el metimazol? Nos ayuda en darnos tiempo para que esa inflamación que produce el propio organismo se vaya resolviendo con el tiempo. Otros métodos que terminan destruyendo la tiroides cuando ya no se puede controlar adecuadamente con el metimazol este exceso de función, en algunos casos estos métodos tienen que utilizarse, son, como tú decías, los que aprovechan la tecnología de la medicina nuclear. La glándula tiroides capta yodo, pero si nosotros introducimos yodo radioactivo, este nos puede favorecer para destruir la tiroides sin necesidad de hacer cirugía, aunque en tercer lugar está la cirugía. En muchos casos, y cuando se dispone de un cirujano experto en tiroides o en cirugía de cabeza y cuello, se puede hacer sin afectar la vida del paciente una tiroidectomía para solucionar el hipertiroidismo. Entonces, ¿qué método va a ser el mejor para ofrecerle al paciente de tratamiento?
es una decisión súper individual, en donde podemos colaborar, y de hecho lo hacemos, las opiniones, los criterios entre el clínico, endocrinólogo, y entre el cirujano especialista. Correcto. De hecho, cuando un paciente tiene un nódulo autónomo tóxico, el paciente puede elegir las 3 opciones mencionadas e inclusive cirugía parcial, retirar la mitad de la tiroides. Aunque yo llevo conmigo un concepto que compartí con uno de los inventores de la radiofrecuencia ahora que fui a Corea recientemente, y él me decía, me parece sobredimensionado seguir recomendando cirugía para este tipo de opciones, porque tenemos ya esta tecnología. Pero yo sigo creyendo, sobre todo en nuestro entorno, en nuestro medio, que el paciente todavía tiene la opción de elegir el tratamiento. Y yo mismo me he sorprendido que después de explicarle todo lo que un paciente necesita, al final el paciente elige y dice, no, me siento más seguro con la cirugía. O si no, no, me siento más seguro con el yodo radioactivo porque no quiero cirugía. O no, me siento seguro con aquella radiofrecuencia que usted explicó. Y todas las tecnologías son válidas. Va a depender de su preferencia, de los recursos y de lo que haya entendido en el consejo multidisciplinario encabezado por su endocrinólogo y también por un cirujano de cabeza y cuello. Yo tengo mi propia pregunta también a propósito del hipertiroidismo. ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a esperar que quizá reverse el hiperfuncionamiento en el hipertiroidismo usando medicamentos? ¿Cuánto tiempo le damos a nuestro paciente? ¿O qué vamos a vigilar que no se altere para tomar decisiones ya definitivas? En realidad depende del candidato ideal para hacer el tratamiento a largo plazo con metimazol, la pastilla que sirve para frenar la función de la tiroides. La respuesta en general es de entre 1.5 a 2 años, entre 18 a 24 meses. Pero si un paciente con hipertiroidismo en el transcurso de tomar la pastilla, el metimazol, para frenar la función de la tiroides, desarrolla efectos adversos de la pastilla o desarrolla una complicación mayor, por ejemplo a nivel cardiológico, por culpa del hipertiroidismo, esa persona se aleja de ser un candidato para esperar el 1.5 a 2 años de tratamiento con el metimazol. Si hay recaídas también, bajando la dosis y luego necesitando subir la dosis de nuevo, uno reconsiderará esa opción de solamente dar pastillas y pasará a considerarse tratamientos o mínimamente invasivos o quirúrgicos definitivos. Lo digo esto porque igual va a depender, varios amigos de nosotros, ¿no? Juan Pablo Brito, Michael Toto, hacen referencia a que va a depender de 3 opciones, de 3 puntos, digámoslo de esa forma, de la preferencia del paciente, del grupo quien trabaja cuidando de nuestro paciente y también de la tecnología que tengamos a disposición. Viene a mí un paciente que lo tengo en mi memoria claramente, quien me dijo, yo tengo hipertiroidismo desde hace 3 años, y él ya vino con sus ojitos saltones. Entonces visité el médico y me dio este medicamento, pero tuve que irme a Estados Unidos. Y entonces ahora que regresé 3 años después, quiero saber cómo estoy. Entonces él seguía en hipertiroidismo, él era un paciente que no podía continuar en vigilancia y tratamiento con su médico, y él necesita, a diferencia de las posibilidades, un tratamiento definitivo, porque quizá nunca más lo volvamos a ver. Entonces, seleccionar adecuadamente cada paciente, cada opción va a depender de conversar con sus especialistas. Visiten su endocrinólogo, visiten a su cirujano de tiroides si fuera necesario, y visiten el segundo podcast que hablamos con el doctor Fernando Yerobi para que conozcan un poquito más acerca de la utilidad de la medicina nuclear y el yodo radioactivo. Bueno, vamos concluyendo algunas definiciones en cuanto al hipertiroidismo, y ahora, sin que sea menos importante, de hecho es muy importante porque quizás sea una alteración, una entidad de las más frecuentes clínicamente hablando, que nos llena de mucha expectativa, curiosidad y temor por el nombre que lo describe. Yo quería hablar un poquito de aquella tiroiditis de Hashimoto,
que si bien es una de las tiroiditis que podemos encontrar, quizá es la más frecuente y que nos deja en la mente por su nombre que lo describe, quería saber cuántos tipos de tiroiditis hay, que nos puedas contar un poquito y qué significa todo esto. Ahora que estuviste justo de viaje por el extremo oriente, Exacto, en Japón, Hashimoto en efecto es el médico que describió esta entidad en el siglo pasado, a inicios del siglo XX, y la tiroiditis de Hashimoto no es otra cosa que una enfermedad autoinmune de la tiroides. Las propias defensas del organismo, nuestros glóbulos blancos, pueden atacar funcionando mal. En lugar de atacar lo externo, atacan lo interno, atacan la propia tiroides. Y esto puede mermar la función, disminuir la función de la tiroides. La tiroiditis de Hashimoto es la principal causa de que una persona termine teniendo hipotiroidismo. Ya no es tanto la deficiencia de yodo en la población, por ejemplo en el Ecuador, en las áreas urbanas, ya no es tanto la deficiencia de yodo la que nos lleva a tener hipotiroidismo, sino la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto, sinónimo enfermedad autoinmune de la tiroides crónica, puede mermar la función, pero no siempre lo hace. La tiroiditis de Hashimoto no es sinónimo de sí o sí tratamiento con levotiroxina, pero la mayoría de personas que terminan necesitando la levotiroxina suelen tener una tiroiditis de Hashimoto de base. Cuando nosotros queremos identificar si tiene o no tiroiditis de Hashimoto, se piden algunos exámenes, entre ellos el anti-TPO, antiperoxidasa. Este examen se necesita hacer en forma secuencial, seriada. ¿Desaparece alguna vez en la vida? ¿Cómo funciona este examen? Esto es una excelente pregunta porque los pacientes pueden estar inquietos ante la positividad de un valor de laboratorio. Es decir, si te dicen que el rango es de entre 0 y 35 y a ti te da 600 y te lo remarcan con subrayado, con asteriscos, con doble visto, valor confirmado, uno se va a asustar, eso es obvio. Pero la orientación que le damos a los pacientes es que los anticuerpos antitiroperoxidasa, que son una de las posibilidades de diagnóstico de la tiroiditis de Hashimoto, van a estar positivos desde el momento en que la persona tuvo esta inflamación y pueden estar altos los anticuerpos toda la vida del paciente. Si por primera vez se identificaron anticuerpos antitiroperoxidasa positivos, ya no es necesario hacer un seguimiento a lo largo de la vida de ese paciente. Lo que sí tiene que seguirse es la TSH, es la función de la tiroides, porque en algún momento, si en ese momento de primer diagnóstico no es necesaria la levotiroxina, el riesgo de tener hipotiroidismo está aumentado en el resto de la vida, si tienes anticuerpos antitiroideos positivos. Claro, lógico. Entonces, no es necesario pedir en forma rutinaria anti-TPO cada control, ¿no es cierto? No, tal cual. Un consejo adicional, soliciten siempre los exámenes que requieran. ¿Y quién va a definir esto? Sus médicos especialistas. Nuevamente, visiten su endocrino, su cirujano de tiroides, pues les podrán orientar como ustedes necesitan saberlo también. Yo he tenido muy frecuentemente en la consulta, quizá la mitad de todos mis pacientes quejan de molestias en el cuello. Me dicen, yo tengo dolor, yo creo que es la tiroides que me duele. ¿Existen eventos en que puedan doler la tiroides? Yo creo que sí, pero estás aquí para contarnos. Existen varias condiciones clínicas, pero seguramente ambos estamos pensando en este momento en las tiroiditis subagudas o tiroiditis agudas también. Hablando del caso más infrecuente, la tiroiditis aguda es una lesión, es una inflamación producida por una infección bacteriana a nivel de la glándula tiroides. No es tan frecuente, pero esta entidad es muy peligrosa porque puede organizarse un absceso, puede coleccionarse pus alrededor de la tiroides y esto tiene necesidad de un drenaje inmediato, es decir, la intervención del cirujano y dar antibióticos. El otro caso es de la tiroiditis subaguda dolorosa. Esta tiroiditis se puede dar en el caso de infecciones por virus, como por ejemplo el COVID-19, otros virus respiratorios
que terminan produciendo una inflamación con un dolor muy intenso a nivel del cuello. No lo puedes a veces ni tocar el cuello de la persona. No puedes ni mover. No puedes o mover el cuello, es muy dificultoso en efecto. Y cuando tú haces estudios en sangre de cómo están las hormonas tiroideas, la tiroides va a liberar hormonas y eso va a producir un cuadro de tirotoxicosis. Un cuadro compatible al hipertiroidismo que ya hemos mencionado, pero además con dolor en la tiroides. Estos cuadros nos dan pistas clínicas cuando se presenta un paciente como estamos mencionando ahora, y el tratamiento específico es quirúrgico para una tiroiditis aguda y con antibióticos, y es clínico con medicamentos para una tiroiditis subaguda dolorosa. Correcto, miren, son datos realmente muy finos, muy puntuales los que estamos hablando. No todas hemos llegado a algunas conclusiones, ¿no? Como por ejemplo, no todos los pacientes necesitan muchos exámenes, tampoco todos necesitan ecografía, así como tampoco todos punción. Y la mejor recomendación que les puedo dar es acercarse y visitar a su médico en forma personal, quien les pueda orientar, tratar y pues dirigir los cuidados que ustedes necesitan. Nosotros estamos llegando a la finalización de este podcast, sin antes mencionarles que tenemos muchos episodios que seguir conversando y compartiendo con todos ustedes. Este es un espacio dirigido para orientar, para informar, prevenir y pues únicamente llevar la información que ustedes necesitan de los temas más frecuentes de salud, con invitados de alta trayectoria académica quienes comparten su experiencia, además sus sugerencias, con un único beneficio: cuidar de todos ustedes. Yo soy muy grato de tener la compañía el día de hoy del doctor Jorge Salazar, con quien hemos compartido innumerables pacientes y casos que nos han llenado de mucha emoción poderlos tratar en conjunto, buscando un beneficio común: la salud de nuestros pacientes en todos los ámbitos, tanto público, compartimos muchos años, también privado y también personal e inclusive familiar. Lo seguiremos haciendo porque esta es nuestra vocación y esta es nuestra forma de servir a la confianza de todos nuestros pacientes. Yo quiero finalizar únicamente con la última pregunta que pues a mí me surge en un resumen de todas aquellas preguntas que los pacientes hacen, porque será tema de las próximas charlas de nosotros a conversar. ¿Es acaso que la disfunción de la tiroides es responsable de mi peso en forma exclusiva? Un poquito de tu experiencia quería que me compartas. La respuesta rápida o corta es: en la mayoría de veces no. Esa es la verdad. La tiroides, de forma muy poco frecuente, produce una elevación drástica de peso. Si bien un hipotiroidismo severo puede perjudicar a la persona en varios aspectos, incluida una ganancia de peso pequeña, 2 a 4 kilos, no es responsable de la obesidad como problema grave de salud. Sin embargo, el hipotiroidismo tiene un espectro muy variable, es decir, algunas personas pueden estar con muchísimos síntomas y no tener un hipotiroidismo muy severo en los exámenes de sangre. Y otras personas pueden tener unos exámenes de sangre que asustan, pero estar con muy pocos síntomas. En estas circunstancias es importantísimo personalizar, individualizar el tratamiento, pero en tu pregunta, y que es muy frecuente de todos los pacientes, no, la obesidad no tiene como sustrato hormonal en general, ni menos aún de la tiroides en particular como causa muy frecuente. La respuesta específica depende de cada uno de los pacientes y del criterio endocrinológico para pedir tal o cual estudio. Bueno, ustedes han escuchado la respuesta de muchas de las inquietudes que yo mismo lo tenía, y este fue el propósito de invitar a Jorge para que nos ayude con su experticia, y seguiremos desarrollando algunas otras inquietudes pues que también es necesario compartirlas con todos ustedes. Y estoy seguro que también tienen muchas preguntas. Sin embargo, estamos finalizando esta charla, esta reunión, aunque estoy seguro que podríamos conversar toda la noche, como lo hemos hecho en otros congresos. Recuerdo cuando compartimos un congreso en Argentina, estuvimos juntos, hemos viajado por algunos lugares también,
Y pues es muy grato compartir con amigos como esta charla el día de hoy. Así que Jorge, te doy las gracias, nuevamente invitado a esta casa, hablemos de salud, un poquito para las personas quienes merecen nuestra profesión, nuestros pacientes. Simplemente agradecerte de todo corazón pues tus explicaciones. No duden en visitar a Jorge, por favor. Las personas que necesiten la atención, buscar su información, visitarle personalmente, ¿dónde te podemos encontrar? En Instagram, @endocrinosalazar, y en mi consulta en el consultorio 358 del edificio CityMed. Estamos para servirles y desde luego agradezco de la forma más sentida, más profunda esta invitación. Quedo a tus órdenes, Cristian, y desde luego de las personas que nos necesiten. Un placer haber estado acá y un honor colaborar contigo siempre. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes por escucharnos. No se olviden, esto es Hablemos de Salud, cada vez llevando temas más importantes con invitados de gran trayectoria como fue Jorge. Espero que todos los consejos, las recomendaciones sean de su utilidad. Y próximamente estaremos trayendo para todos ustedes más información. Tenemos muchos temas por compartir, mucho tiempo también para compartir con todos ustedes y sobre todo mucho entusiasmo. Mientras el entusiasmo lo tengamos aquí presentes, pues seguiremos también aquí frente a ustedes compartiendo con cada uno de ustedes también nuestra energía. Muchas gracias nuevamente, Jorge. Bienvenido siempre. Gracias. Suerte.